de los argentinos, hoy por supuesto que sigue siendo, ¿no? Pero algunos números se han ido modificando en materia de seguridad, por eso vamos a hablar con un especialista en la materia. Federico Peri, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Federico, ahí lo podemos ver. Queremos dialogar con él. ¿Ahí me escuchás, Federico? Perfecto, te escucho bien. Ahí está, ahí estamos. Bueno, no sé si es percepción o ha cambiado, ¿no? Un poco de acuerdo a las políticas que aplica el gobierno nacional y que aplican las provincias, ¿no? Referido, por supuesto, a Tucumán. Hay algunos números que se han modificado en cuanto a la preocupación, ¿no? En este caso, los tucumanos, por ejemplo. ¿Esto es así? ¿Es como se percibe? ¿Y tiene que ver con las medidas que se van aplicando cada gobierno? Bueno, en lo que respecta al marco provincial, bueno, claramente hay un descenso en algunos indicadores de inseguridad, hay unas mejoras. En el caso de Tucumán, en lo que es homicidios dolosos, por ejemplo, una disminución de un 50% con respecto a lo que fue el año 2023. Este año hubo una disminución muy importante y eso es un gran avance, ¿no? Porque Tucumán venía en el año 2020 de tener un récord histórico de homicidios, de asesinatos, su pico histórico en 152, ese 2020 que fue bastante malo en materia de seguridad y que nos ubicó solamente por detrás de Santa Fe como la provincia más violenta del país, o una de las más violentas. Y en lo que respecta a delitos contra la propiedad, nos referimos en este sentido a lo que son robos, hurtos, entraderas, salideras. También hubo una mejoría. Estos datos siempre hay que manejarlos con mucho cuidado porque Tucumán tiene una cifra negra alta, es decir, una tasa de no denuncia muy alta. Entonces, no quiere decir que esto sea lo que se materializa en la realidad. Bien, bien. Pero las estadísticas oficiales marcan una mejoría en algunos indicadores, eso está claro, y eso no solamente es, digamos, mérito del gobierno provincial, sino también de la nación, que está implementando intervenciones muy interesantes en este año de gestión. Hubo un proyecto en el 2019, que es el mismo que se está planteando hoy en cuanto al servicio cívico-militar, pero puntualmente, ¿no? En este sentido, se va a basar en una franja etaria y con características distintas. Digo, ¿cómo se analiza puntualmente en profundidad este proyecto y puede resultar? El servicio cívico voluntario es una iniciativa que se implementó en 2019. Lamentablemente en ese año no pudo madurar lo suficiente por falta de tiempo. Realmente es una iniciativa que se lanzó en julio-agosto de 2019. Estaba terminando el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández, cuando asume en diciembre, estamos hablando de un lapso de 5 o 4 meses, bueno, deroga esta resolución. Por lo tanto, no se pudo percibir bien cuál fue el impacto. La diferencia sustancial en este caso, independientemente del cambio de la franja etaria, que en su momento era de 16 a 20 años, ahora es de 18 a 24 años, es que este programa se va a articular con el Ministerio de Capital Humano. Y Sí. tratándose de un programa que hace mucho foco en la parte de formación educativa, en lo que respecta a finalización de estudios de jóvenes en esta franja etaria y de formación en oficios, bueno, y de una futura inserción laboral también, bueno, claramente el Ministerio de Capital Humano, esta inserción de este ministerio, más allá del de seguridad, es una instancia superadora al que se había establecido en su momento hace 5 años, ¿no? Así que creo que es una iniciativa que puede llegar a tener un buen impacto y buenos beneficios en esta franja etaria que es muy sensible al delito, ¿no? Si uno analiza la población carcelaria de Tucumán, vamos a ver que el pico de participación en población carcelaria justamente se da en estas edades, entre 18 a 24 años. Así que es una franja etaria en donde hay que intervenir con políticas más allá de represión y de reacción, con políticas de prevención social. Y esta iniciativa apunta a eso. Bueno, pero recordar también que sigue siendo, va a seguir siendo voluntario, ¿no? En este sentido, más allá de que también sería, digamos, una solución a otras políticas que debería aplicar el gobierno, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno no aplica otras políticas públicas y por ahí desemboca en ciertas situaciones, ¿no? Sí, esto, a ver, la política de seguridad tiene que darse en un marco integral, donde, como te digo, haya una política no solamente de reacción o de represión, sino de prevención.
y esto excede al tema del Ministerio de Seguridad, esto es algo que depende es tan integral que depende de todos los otros ministerios. Digamos, por ejemplo, el programa Barrio Seguro que se implementó en su momento no era un operativo policial netamente y solamente policial, era una intervención policial, una intervención en lo que respecta a la parte social, en los barrios más vulnerables y más violentos en diferentes puntos del país. Era una intervención de salud, una intervención de mejoramiento de los espacios públicos. Es decir, la seguridad tiene que ser pensada integralmente y bajo ningún punto de vista solamente de una intervención policial, sino vamos a estar claramente errando y no consiguiendo los objetivos, que es que Argentina y Tucumán sean lugares seguros en los parámetros latinoamericanos, ¿no? Y en los parámetros que siempre tuvo Argentina y Tucumán. Es decir, históricamente fuimos un país con tasas de homicidio bajas y con una problemática de inseguridad que era por lejos mucho mejor que el resto de los países de la región. Me Sí. refiero a Centroamérica, Colombia, Brasil. Así que bueno, la tendencia de mejora en seguridad se está dando a nivel nacional también. Los homicidios están bajando a nivel nacional, ya hace unos 2 o 3 años atrás, y Bien. bueno, esperemos seguir en este camino, claramente. Y en cuanto a la modificación en la aportación de armas, Federico, digo, ¿qué incidencia va a tener, qué impacto en materia de seguridad esto? Mira, yo creo que hay que ver cuál va a ser el impacto. En algunos países donde se bajó la edad, digamos, de portación de armas, eh, no representó, no movió mucho el amperímetro, digamos. De 20 a 18, de 22 a 18, creo que no cambia mucho el estado de situación. Lo que sí, claramente hay que tener un control sobre todo lo que es, yo diría más el mercado ilegal de armas que el legal, porque si no termina siendo algo, Pero digo, nada, sí. ¿no son edades vulnerables, sobre todo en estos contextos en los que se vive hoy? Digo, nada, invasión de tecnologías, necesidades básicas, digo, si hay modificación entre 18 y 20 en un rango, depende del contexto, ¿no? Imagino. Sí, claramente hay que tener, a ver, un control sobre a quién se le está dando una aportación de armas, sobre la accesibilidad, no debe ser de fácil acceso. Digamos, por más que se baje a 18, tiene que ser digamos, un filtro riguroso el que se implemente. Pero a lo que yo apuntaba es que hoy en día un joven de 14 años puede conseguir un arma en el mercado negro con mucha facilidad. Y ahí es donde me parece que hay que intervenir también con mucha más fuerza, ¿no? Hoy en día, los delitos que se cometen en el país y en la provincia, los delincuentes emplean armas de fuego que no las consiguieron precisamente los jóvenes estos en el mercado legal. Entonces, si nosotros también hacemos foco en esa parte y no vemos en lo que es el tráfico de armas o el microtráfico de armas, bueno, vamos a estar también con una versión incompleta de una política pública de seguridad que no va a dar el impacto que queramos, ¿no? Sin comprometerte, digo, hablando un poco de esto, ¿no? Donde tocamos de los chicos de 14 años, digo, ha crecido la cantidad de delitos que cometen los menores de edad, ¿no? ¿Esto podría bajar las estadísticas con este proyecto, por ejemplo, que tiene el Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad? Yo creo que quizás sí va a colaborar un poco en eso. Hay muchos jóvenes que nacieron en ambientes criminógenos, que nacieron en contextos, digamos, de mucha violencia y que este tipo de iniciativas a veces son el límite que los puede llegar a salvar de empezar una carrera criminal o no. Así que yo creo que lo que más se puede intervenir en lo que es la juventud, y especialmente la juventud vulnerable, que es a donde yo creo que apunta este proyecto, sin tener los detalles muy finos tampoco al día de hoy, yo creo que sí suma. Sin lugar a dudas suma. Y como te decía, también hay que trabajar en la parte social, en la parte cultural, en la parte sanitaria, en la parte, esto que te decía, de prevención social. Si no, no van a alcanzar las cárceles suficientes, no van a haber Benjamín Paz suficientes como para poder alojar cada vez más delincuentes, ¿no? Creo Sí. que, y aparte con un costo altísimo. Estudios internacionales están demostrado que el costo que se gasta en tener población carcelaria es muy superior a la edad que se pueden implementar programas de prevención social. Sí, sin contar que no todas están preparadas para una reinserción en la sociedad, no todas están preparadas para, bueno, las mejores condiciones, ¿no? A veces, Sí, vos ahí estás dando en el quid de la cuestión. Si nosotros, por otra parte, no tenemos políticas de rehabilitación y reinserción social efectivas, bueno, no va a servir de nada
simplemente vamos a inhabilitar a esa persona durante un par de años que no delinca, y cuando se reinserte a la sociedad va a volver a hacerlo, y así es una historia de nunca acabar. Y en ese sentido creo que hay mucho por hacer. Digamos, tienen que haber programas educativos, programas de formación en oficios también en las cárceles, para poder tener una tasa de reincidencia menor a la que tiene Tucumán y Argentina hoy en día, que es alrededor de un 30%, ¿no? 3 de cada 10 internos, cuando se reinsertan en la sociedad, vuelven a la misma dinámica criminal. Y eso hay que también trabajar mucho en ese sentido. Tremendo, tremendo. Y bueno, y entender que también hay países, quizás uno lo piensa muy lejano, que aplican, digamos, este tipo de programas y son exitosos, ¿no? En esos países, ¿por qué no pensar en una Argentina, ¿no? De esta manera. Sí, son programas que requieren inversión, que requieren, digamos, toda una estructura estatal que, bueno, en el país y en Tucumán quizás no la hay en estos momentos. Creo que Benjamín Paz es una buena noticia en ese sentido. El estado de detenidos en comisarías es algo que no era sostenible. No era sostenible desde 2015, en su momento, cuando de alguna forma empieza a estallar el problema de la superpoblación en las comisarías, por múltiples causas, digamos, no solamente por el estado de los detenidos, sino porque era un peligro para la comunidad alrededor de las comisarías, y porque también desviaba la atención de muchos efectivos policiales que, en lugar de hacer prevención en la calle, estaban custodiando detenidos. Entonces era una situación que se tenía que terminar. Con Benjamín Paz se soluciona de forma parcial, con la alcaldía de Delfín Gallo también, pero bueno, tenemos todavía superpoblación, porque bueno, estos dos pabellones en Benjamín Paz tienen capacidad de alojar a 800 personas, más las 120 del Delfín Gallo, y nosotros estábamos con una población en comisarías de aproximadamente 2.300 detenidos, ¿no? Entonces, estamos Falta. todavía con una misión incompleta en ese sentido. Bueno, gracias, Federico. Es importante poder hablar de estos temas, ¿no? Para la sociedad también, sobre todo, y de alguna manera tratar de entender, ¿no? La logística o las formas, ¿no? En donde, bueno, quizás en algún momento uno tenía esa percepción de un acelere de moto y se sentía, ¿no? Un poco amenazado. Digo, hoy no digo que el delito no sea prioridad, ¿no? Para los tucumanos, pero se lo vive de otra manera, ¿no? De hecho, creo que hasta en estas épocas del año, diciembre, las mecheras, por supuesto, eran, ¿no? Una cuestión ahí donde los tucumanos, y quizás con estos proyectos de ley, ha ido cambiando también un poco, ¿no? Sí, yo te diría que en materia de seguridad ciudadana hubo una mejora. En materia de crimen organizado y transnacional, creo que es un tema estratégico a futuro, en el corto plazo, que hay que abordar, porque estamos viendo toda una dinámica narcocriminal en lo que es la frontera norte del país, especialmente lo que nos toca más a nosotros como región NOA y como Tucumán, en lo que es Bolivia, que es uno de los productores de cocaína más importantes de la región, que, bueno, estamos viendo que hay una circulación de cargamentos de droga muy importantes, ¿no? En los últimos meses, y ese es un tema que también no hay que desatender, porque pesan mucho en lo que respecta a la evolución criminal en los lugares por donde pasan esos cargamentos de droga. Así que ahí también, más allá de que exceda a Tucumán, independientemente del operativo Lapacho, que está haciendo su parte, es un esfuerzo de policía y de política de seguridad que va a tener que abordar la nación de una forma muy contundente si queremos, bueno, evitar que por nuestras rutas, tanto terrestres, fluviales, tratándose de la hidrovía, como de las aéreas, con las múltiples pistas clandestinas que hay en la región, bueno, no termine siendo un problema en el corto plazo. Totalmente. Bueno, el caso más reciente es Quader, ¿no? Que Paraguay haya detectado lo que Argentina no, claramente. Sí, sí, no hay un trabajo conjunto, o sea, no quizás un trabajo deficiente en lo interno, y también a nivel regional no hay un trabajo conjunto y colaborativo entre los países que están siendo afectados. Así que Totalmente. el caso de Cuader sí es uno de los, bueno, pero No, pero hay digo, 100. y cuando hablamos de narcotráfico hablamos de otra cosa también, ¿no? Es cuestiones donde las fronteras deben reforzarse y hoy los mismos argentinos, ¿no? Quizás cruzan a países vecinos y cuentan de la falta de controles, de, no sé, cuestiones básicas y elementales que deberían tener los argentinos, ¿no? Sí, vos en la frontera norte tenés 2.500 kilómetros de frontera norte que limitan con productores de cocaína, en el caso de Bolivia, y de marihuana respecto a Paraguay,
que son fronteras muy calientes, por las cuales los pasos formales son los pocos, ¿no? Tenemos infinidad de pasos informales a la luz y a la vista de todos, y que realmente transforman en un colador a la frontera y en un riesgo estratégico para el país. Porque si vos no controlás la frontera, bueno, no controlás lo que ingresa, y una vez que está dentro ya es tarde, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que hay que evitar es precisamente, lo que hay que reforzar, mejor dicho, es una política de fronteras que sea más agresiva, tanto en los puestos fronterizos terrestres como también no lo tenemos del todo también, ¿no? Fruto de una desinversión de décadas, ¿no? Esto no es responsabilidad de este gobierno, del anterior, sino que es algo que viene de hace 30, 40 años y que, bueno, va a llevar tiempo poder, bueno, ponerse a la altura de los estándares normales, hablando internacionalmente, ¿no? Totalmente. Gracias, Federico, por este contacto importantísimo, lo que acabamos de dialogar. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, les mando un fuerte abrazo y felices fiestas. Gracias, felices fiestas, Federica, que tengas buen día. Ahí estaba con nosotros Federico Peli, especialista